Jacobo, Jacob o Jacob. Esto significa el que toma por el talón. En ese caso fue a su hermano mellizo Esaú en el momento de nacer. Se reconoce ese nombre como suplantador. Este fue el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, también el padre de las 12 tribus de Israel. 348 veces aparece en toda la escritura este nombre. Y en una cuarta parte del libro de Génesis, desde el capítulo 26 al 50, encontramos este nombre. Se ha dedicado este libro en buena parte a hablar de Jacob, aquel que en la primera etapa de su vida fluctuó entre la mundanalidad y la espiritualidad. Jacob también se reconoce como el engañador, el manipulador, el oportunista y muchas veces egoísta. Él fue preferido de su mamá Rebeca, a diferencia de Esaú, que fue preferido de su padre Isaac. Recurrió Jacob a todo tipo de artimaña y medios irregulares para obtener, por ejemplo, la primogenitura o la bendición de su padre, en esta última con la complicidad de su mamá. Lo curioso es que esta bendición y esta primogenitura estaba prometida a él. Lo podemos ver en el capítulo 25, versículo 23. Dice: y el Señor le dijo, dos naciones, esto es hablándole a Rebeca, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La pregunta es si necesitaba de las artimañas que usó para obtener esta promesa. La respuesta obviamente es que no la necesitaba. Pero él lo creyó así por muchísimo tiempo. Ahora, Dios habla, y esto es un paréntesis, y se relaciona con quien Él quiere y como Él, Dios, determina hacerlo. Hoy lo más común es que nos relacionamos con Dios y le conocemos y escuchamos su voz por medio de su palabra, sin decir que si Dios quiere, Él se puede comunicar como a Él le plazca. Solo que cualquier otra forma de comunicarse, aparte de su palabra, será hoy por hoy una forma excepcional y nunca será contraria a la Escritura. Cierro paréntesis. Hecha esta aclaración, en el tiempo de Jacob, en este contexto, y vamos a verlo aquí en el capítulo 35, versículos 9 y 10, Dios se revela a Jacob. Dice así: Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Se ha revelado Dios nuevamente, lo que indica que no era la primera vez, por supuesto. Lo bendijo y le dijo de manera concreta que su nombre cambiaría. Ese encuentro de Jacob con Dios es un encuentro de adoración y de consagración. Hacía alrededor de 30 años, Jacob había hecho un voto delante de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 28 de Génesis. Dice 28:20:
Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me des te daré, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Eso fue el voto de Jacob saliendo cuando tuvo que huir porque su hermano estaba dispuesto, después del luto de la muerte de su padre, a quitarle la vida. Su mamá lo convence y lo envía a su tío, o a su hermano, mejor, el hermano de su mamá y tío de Jacob, a Labán. Y en ese camino hace Jacob este voto. Y a pesar de todo, Dios evidenció estar con él. Lo guardó en su camino. Lo guardó con su tío Labán. Le dio de comer, lo vistió, le dio esposas, hijos. Lo hizo volver en paz. Después de toda esa experiencia, Jacob termina reconociendo la grandeza de Dios. Pero más allá de todo esto, Dios hace una obra especial y sobrenatural de transformación en la vida de Jacob. En otro contexto, Dios le había preguntado: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. En este punto donde estamos, Dios le dice: sí, efectivamente, te llamas Jacob, es cierto. Y tus acciones, tus comportamientos muchas veces han hecho honor a tu nombre, suplantador, oportunista y demás. Tu nombre, Jacob, bien te ha definido a lo largo de muchos aspectos de tu vida hasta este momento. Pero, y esto es lo que Dios le va a decir: ya no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel. Una confirmación, si se quiere, o una ratificación de lo que Dios había dicho, según Génesis capítulo 32, versículo 28. Dice: y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Israel, y significa algo así como el que contiende con Dios, y más profundamente el que tiene a Dios de su lado. También se entiende como Dios lucha. Dios en este punto está reafirmando a Jacob en una relación de pacto que viene desde Abraham. Este nombre, el de Israel, se convertirá en el referente de una gran nación con 12 tribus y será como el príncipe de Dios, al lado del cual siempre estará el rey, el Señor, Dios Todopoderoso, el Shaddai. Los nombres hoy no tienen las mismas connotaciones, para decirlo de alguna manera, como la tenían en ese tiempo. Sin embargo, muchas de nuestras acciones nos pueden definir como personas alejadas de Dios o personas en comunión con Dios. Muchos hemos tenido ese encuentro personal con Dios, un poco en el sentido que lo tuvo Jacob, al punto de experimentar no solo la presencia de Dios, pero su gran poder transformador. Y antes podíamos haber sido reconocidos y llamados hombres de mentira, de engaño, maldad, pecado en general. Esa era nuestra naturaleza. Pero a partir de un encuentro personal con Dios por medio de Cristo y mediante la fe, Dios nos ha dicho: ese ha sido tu nombre. Por todas esas acciones se te reconocía antes, es cierto,
pero ya no te reconocerán más de esa manera. Estas conductas no te definen más, no te definirán más. Ahora estoy a tu lado, me has confiado tu vida, eres mi hijo, mi hijita preciosa. Y en tu nueva condición o naturaleza, los frutos de tu vida están y estarán conforme a esa nueva naturaleza. Que nadie te engañe. Eres un referente del poder transformador de Dios. Eres un hijo de Dios y punto. Si aún no lo eres, necesitas un encuentro personal y liberador con Cristo como Señor y Salvador.